Muy buenas noches para todos y todas, esto es Sala de Prensa, gracias por estar con nosotros, es un placer poderlos acompañar en este espacio y hoy en compañía de Rocío Franco. Rocío, bienvenida. Muy buenas noches para usted y todos nuestros usuarios. En estos temas que son de análisis, de debate, de discusión, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la solicitud del presidente Gustavo Petro para frenar el proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral, que investiga posibles irregularidades en la financiación de su campaña política Petro Presidente. Rocío, démosle contexto a los usuarios que están hoy conectados en Sala de Prensa. Claro que sí. Inicialmente hay que decir que Gustavo Petro, a través de sus abogados, se fue a la CIDH para pedir garantías para él, garantías jurídicas y garantías políticas. Le ha dicho a la CIDH que es una violación el hecho de que el Consejo Nacional Electoral lo esté investigando a él específicamente por un tema de financiación de campañas. Él sostiene que su único juez es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta situación la analiza la CIDH, pero además analiza otra situación y es que Gustavo Petro dice que el Consejo de Estado debe evitar manifestarse sobre el tema del fuero del presidente, porque ya está suficientemente claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al presidente Gustavo Petro que es improcedente esta solicitud que hace. ¿Qué solicitud? Que frene el proceso en el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, lo que dice la CIDH es que el Consejo Nacional Electoral no tendría ninguna posibilidad de destituirlo, de inhabilitarlo, de ponerle una sanción, salvo algo administrativo, y que bajo esa óptica no hay ninguna sanción en contra del presidente, por lo cual ellos no pueden intervenir. Vamos a en minutos analizar porque la CIDH antes, cuando el presidente era alcalde de Bogotá, sí le había dado la razón en otro proceso, ya les voy a contar sobre eso. Antes vemos el informe preparado por Rocío Franco, donde nos explica qué fue lo que pasó, la decisión de la CIDH que niega las pretensiones del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro perdió una batalla legal en el campo internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó las medidas que pidieron los abogados del presidente para que el Consejo Nacional Electoral suspendiera la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral. La decisión de la Corte está contenida en este documento donde afirma que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para inhabilitar los derechos políticos, que fue el argumento expuesto por los representantes del mandatario. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la solicitud de los abogados de Petro se basa en una situación diferente a la del 2020, cuando la Corte protegió sus derechos políticos tras el fallo emitido por la Procuraduría. Mata la tesis definitivamente del golpe blando y además ratifica que el Consejo Nacional Electoral es el único organismo exclusivo y excluyente que tiene la competencia para investigar el presunto sobrepaso de los topes electorales de la campaña Petro Presidente. La providencia de la Corte Interamericana ratifica que en Colombia está operando la Constitución y las instituciones que están dentro de ella. Y ratifica que la campaña del hoy presidente Petro la puede investigar el Consejo Nacional Electoral. Y si ahí encuentra razones el Consejo Nacional Electoral, ya tiene que remitir al juez natural del presidente en ejercicio, que es la Comisión de Acusaciones. Se puede leer como un respaldo a la institucionalidad colombiana, porque tanto el Consejo de Estado como el Consejo Nacional Electoral intervienen en el proceso, son referenciados por la Corte, y en ellos precisamente estas dos entidades del Estado decían: nosotros internamente estamos llevando con todas las garantías el caso, no hay necesidad de que intervenga en este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para otros analistas, el apoyo que cree tener Petro en la Corte Interamericana no es total. En mi opinión, es un revés para el presidente de la República, que frecuentemente busca como apoyo la decisión de esa corte cuando fue alcalde mayor de Bogotá, que dejó sin efectos una sanción disciplinaria porque no pueden ser destituidos ni inhabilitados funcionarios de elección popular. La Corte Interamericana asegura que no se dan las causales de una violación urgente y por tanto la solicitud la declara improcedente. Entonces, Rocío, vamos a ir por partes. Si le parece, la primera parte que vamos a definir aquí en Sala de Prensa es por qué la Corte le niega esta solicitud al presidente.
le da, digamos, como un revés al presidente. Y lo segundo, que analicemos en su momento, porque la Corte sí le había dado la razón al presidente cuando era alcalde. Usted me estaba mencionando, las razones es que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para inhabilitar al presidente Gustavo Petro. Exactamente, eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señala textualmente que la información que han recibido dice que el organismo administrativo en cuestión no tiene facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de una persona elegida de manera popular. ¿Esto qué quiere decir? Que como Gustavo Petro en realidad tiene un fuero, él debe ser procesado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, y ahí lo va a hacer en caso que haya algún proceso. Pero este caso del Consejo Nacional Electoral está hablando de cuando él estaba en campaña, cuando él lideraba la campaña, cuando todos los movimientos económicos se dieron en ese momento, y por tanto se señala allá se tiene que surtir todo el proceso y allá se van a tomar decisiones que no van a apartar al presidente de la República de su función de jefe de Estado, que es lo que defiende un poco el presidente y dice que lo van a afectar. Sí. Esto lo que dice es que el Consejo Nacional Electoral no tiene tales facultades y por eso no podría terminar esto en una decisión en contra del presidente. Como decía uno de los analistas, en caso en que el Consejo Nacional Electoral en su investigación encuentre algo penal, pues definitivamente tiene que compulsar copias ante el juez natural, que es donde sí tiene razón el presidente, que es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Me llamó mucho la atención que analistas decían que no hay ningún golpe blando en el país, intenciones de eso, que se está cumpliendo la Constitución. Vamos a analizarlo. Saludamos esta noche aquí en Sala de Prensa a Santiago Tres Palacios, abogado defensor y analista. Santiago, bienvenido. Hablo, Rocío, un cordial saludo para ustedes, para todos los televidentes, un placer y un honor estar aquí acompañándolos. Claro que sí, también de la casa, Héctor Riveros, abogado, analista político, de Blue Radio, panelista. Héctor, bienvenido. Hola Pablo y Rocío, buenas tardes. Bueno, muy bien. Santiago, arranquemos con Santiago. Santiago, decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no le da la razón al presidente Gustavo Petro? Bueno, lo primero es que yo creo que se está partiendo de dos puntos que son en realidad asimétricos. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estoy de acuerdo, digamos, con ella, es que este no era un asunto de relevancia para la Corte Interamericana en la etapa cautelar en la que se encuentra. Es decir, que no se observa que en el estado actual haya una grave amenaza en contra del señor presidente. Recordemos que aquí lo que se está resolviendo es una medida cautelar y para ello no se hace una valoración del fondo completo del asunto, sino que se observa si la Corte debe, antes de entrar a valorar todos los matices del tema, tomar una decisión que salvaguarde los derechos de alguien que se encuentra en peligro. Ya cuando digamos que vamos desgranando el asunto, yo creo que se equivocó el señor presidente al llevar este asunto ante la Corte Interamericana, porque en realidad aquí no se está discutiendo algo que tenga que ver con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que le da la competencia a la Corte, porque como bien lo han dicho los otros analistas y como lo ha dejado supremamente claro Rocío, este proceso del Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad para inhabilitar al presidente ni para negarle sus derechos políticos, que es lo que la Convención Americana de Derechos Humanos protege. La discusión de fondo, que me parece que no era la Corte el lugar para tenerla, sino las instancias dentro de nuestro Estado, es si el fuero presidencial, es decir, que solamente el presidente pueda ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y no por ningún otro órgano o organismo en ninguna naturaleza, no tiene nada que ver con lo que establezca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, me parece un poco obvio que iba a ser negada esta solicitud cautelar y desde ya le puedo decir que me parece también un poco obvio que en caso de resolverse el asunto de fondo también lo negarían. El señor presidente aquí no tiene ninguna alegación que se vea cobijada por el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La discusión es si el fuero presidencial se extiende o no a estas materias. Y yo ahí coincido con el presidente en que sí, pero esto no es un asunto de relevancia desde la perspectiva interamericana del sistema de protección.
Sí, decíamos que esta noche, gracias por esa primera respuesta, dice él que es un poco obvio la respuesta que iba a tener la CIDH. Decíamos que esta noche también nos acompaña Héctor Riveros. Claro que sí. Héctor, muchas gracias por atendernos. ¿Esto es un golpe blando? ¿Cómo esto puede aclarar este tema del golpe blando? ¿Esto deja en claro en algo esta postura que ha tenido el presidente? Digamos que un poco lo están persiguiendo políticamente. Estamos sin audio de Héctor Riveros. Vamos a corregir ese audio porque no lo estamos escuchando. No sé si esté el micrófono silenciado. Muy bien. Sí, sí. Ya lo Decía Rocío que no necesariamente cierra pues esa discusión de si se está intentando lo que el presidente llama un golpe blando o no en Colombia, pero pues evidentemente sí es, digamos, una pieza adicional en el marco de toda esta discusión alrededor de la posibilidad de que, como lo insinúa el propio presidente y como parece creerlo el propio presidente, en su contra se pueda adelantar un proceso que termine con su salida del cargo. Él pues ha mantenido, digamos, esa preocupación prácticamente desde el día que llegó de la presidencia. Y yo creo que en términos teóricos, pues tiene la razón en el sentido de que en Colombia, pues como prácticamente en todos los regímenes presidenciales, hay un procedimiento que puede terminar con la salida del presidente de turno antes del vencimiento de su periodo, pero previo un proceso de carácter jurídico y con matices políticos que podría terminar ordenando la salida del presidente. Pero es un proceso muy largo, del cual pues evidentemente una investigación del Consejo Nacional Electoral sobre financiación ilícita de la campaña podría ser un paso previo. Pero pues bueno, es un paso previo que después tendría que tener unos procedimientos posteriores en el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones, en la Cámara en Pleno, en el Senado de la República, para que terminase al menos de acuerdo con el diseño constitucional colombiano, con la posibilidad de la salida del presidente antes de tiempo. En Colombia ha habido siempre un gran respeto por la estabilidad presidencial. En otros países de América Latina que tienen constituciones parecidas a la colombiana, en cambio, han optado por avanzar en procesos políticos y en juicios políticos contra los presidentes. Por ejemplo, en el Ecuador, en Perú, en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en no pocos países de América Latina se ha avanzado en procesos de juicio político que parece ser a lo que le teme el presidente de la República y que en Colombia, pues para decir la verdad, no parece probable, pero posible sí, porque está ahí en las normas, pero no parece probable ni la realidad jurídica ni la realidad política que terminemos en una especie de golpe blando, como le llama el presidente de la República. Claro, y dice Héctor que eso no quiere decir que entonces se aleje ese fantasma del golpe blando, pero Héctor, ¿qué opinión le merece frente a lo que decía hace un segundo nuestro otro analista, que él considera que no era necesario que el presidente buscara a la CIDH, sino que aquí en Colombia, con la Constitución y como está diseñado, digamos, lo que tenemos en la Carta Magna, hubiera podido resolverse el problema, o va a resolverse porque está en proceso? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Tres Palacios, que evidentemente, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el recurso o la solicitud de una medida cautelar que interpuso la defensa del presidente Petro era totalmente improcedente. Era, como dice el doctor Tres Palacios, prácticamente obvia la decisión en términos negativos. Yo dije esta mañana, y me parece que es realmente un buen resumen, y lo digo desde la perspectiva, digamos, de mi profesión de abogado litigante, de que la defensa del presidente Petro está cometiendo un error, que es permitir que el cliente, en este caso el presidente Petro, sea el que guíe el proceso, sea el que diga qué es lo que hay que hacer. Y los ha hecho cometer unos errores. Les pidió que interpusieran
una tutela en el Consejo de Estado, que también pues probablemente iban a perder. Les pidió que interpusieran este recurso ante el sistema interamericano de derechos humanos, que probablemente iba a perder. Y les pidió una cosa más compleja todavía, que es que no contestaran al requerimiento, llamémoslo así, que le ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Y entonces el término para responder el pliego de cargos en lo que respecta al presidente de la República pasó en silencio. Lo contestó el partido y lo contestaron otros de los implicados, pero el presidente no. Y yo creo que todo eso pues ha hecho que la defensa sea de carácter político y no jurídico, y yo creo que está cometiendo un error que entre otras cosas debería no cometer por experiencia propia, porque el presidente de la República, cuando se le iban a conculcar sus derechos cuando ejercía como alcalde de Bogotá, acudió al derecho, utilizó una serie de instrumentos jurídicos bien usados en ese momento que llevaron a que la Corte Interamericana condenara a Colombia, a que el Consejo de Estado anulara las decisiones de la Procuraduría y por lo tanto sus derechos quedaran adecuadamente protegidos. En este caso, pues en la defensa del presidente ha primado el cálculo político y no en la estrategia jurídica, y yo creo que ese es un error. Bueno, para que me lo respondan los dos, aquí no estamos ante un presidente que está como un poco confiado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el antecedente, pero además no estamos ante un presidente que estaría bajo esta premisa abusando, digamos, de la figura de poder acudir a esta figura internacional, en la medida que ahora también está anunciando llevar a los magistrados, por ejemplo, del Consejo de Estado, ante estas instancias y poner de presente algunas determinaciones que han tomado? Doctor Tres Palacios. Bueno, ahí hay dos cosas bien interesantes. La primera, yo creo que fue un error estratégico. A mi modo de ver, el presidente se jugó la monedita a su favor y le salió mal. ¿A qué me refiero con la moneda a su favor? Utiliza el caso Petro contra Colombia, en el que ya obtuvo una sentencia favorable, e intenta decir que esta nueva circunstancia era una vulneración de esa misma garantía de no repetición que está en ese fallo. Es decir, fue con su sentencia y lo que le terminaron diciendo es: no, señor, esa sentencia no tiene nada que ver con esto, son situaciones muy diferentes, váyase para su país y siga resolviendo allá estos inconvenientes porque no observamos una grave amenaza. Y eso en el terreno, digamos, mediático le quita al presidente un punto que tenía muy a su favor, porque cuando él contaba la historia, digamos, la narrativa alrededor de su caso, pues lo que tenía era un tribunal internacional avalando sus dichos. Hoy el tribunal internacional parece no darle la razón en nuestro nuevo tema. Pero sobre la segunda parte de la pregunta, para nada, yo creo que todo ciudadano tiene derecho a usar los recursos nacionales e internacionales, y el señor presidente pues hizo un uso de él que podamos o no criticar, pero no veo todavía un abuso de esta figura, ni la Corte considera que ha existido un abuso. Cuando leemos, digamos, la respuesta de la Corte Interamericana y los argumentos que expresa, se observa que hay una disparidad de criterios. Ahora, recordemos que el ejercicio del derecho es siempre de consensos y disensos, y depende de la conformación también de estas corporaciones. Simplemente hoy no están de acuerdo con el señor presidente, pero yo no considero que haya habido un abuso por parte de él de estos mecanismos de acción. Sí. Héctor. Y decía Rocío que también la pregunta para Héctor. No, yo en cambio sí creo que no solo el presidente Petro, sino en Colombia en general, los actores políticos han abusado del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que no hay país que lleve más asuntos al sistema interamericano que Colombia. Aquí cada disputa política se convierte en un anuncio de solicitud o de medidas cautelares o de peticiones ante la Comisión o de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo han hecho todos, no solo el presidente Petro. El presidente Petro fue exitoso cuando acudió a ello, cuando la Procuraduría intentaba pues sacarlo de su cargo en la alcaldía mayor, pero lo han hecho todos. Y a mí sí me parece que en este caso el
la solicitud era claramente improcedente. Y cuando una solicitud es claramente improcedente, pues evidentemente hay un abuso del derecho de acción o de la solicitud que se trate, porque pues no se trataba propiamente de una acción autónoma, sino como lo ha explicado el doctor Tres Palacios, lo que planteó la defensa del presidente Petro era una especie de continuidad de su mismo proceso, como una especie de veeduría del cumplimiento del proceso que ya se ganó el presidente Petro antes. Y entonces lo que llevaron a la Corte Interamericana fue como, mire, mis derechos, esos mismos derechos que usted amparó en esa demanda, en esa sentencia, están conculcados. Vuelva, protéjame, porque está repitiéndose la persecución. Y yo creo que la Corte, pues con toda razón, le dijo, esto no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Y a mí en ese sentido, eso sí me parece que es un abuso del derecho, así la Corte Interamericana no lo hubiese dicho en su resolución. Sí, yo me quedo un segundo con Héctor Riveros porque quiero ampliar un poquito el tema a, digamos, las situaciones que ha padecido o que han suscitado el gobierno nacional esta semana. Por ejemplo, el hundimiento de la reforma política, antes el hundimiento de la tributaria. Hoy se emite, por ejemplo, el presupuesto de la nación sin la tributaria. Hoy también, Héctor Riveros, entonces se da esta decisión o en las últimas horas de la CIDH. ¿Qué puede venir para el presidente y sobre todo cómo leer esos, no sé si me permitan la expresión, golpes que ha tenido el gobierno nacional? Pero también son las inconformidades del jefe del Estado con las determinaciones judiciales, que en última es la inconformidad, las judiciales y las administrativas, como esta del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero yo creo que hay que distinguir, digamos, la naturaleza de los escenarios. Hay uno que me parece que es muy importante y que pues ustedes lo mencionaron, que tiene que ver con, por ejemplo, pues los fracasos, llamémoslos así, que ha tenido la agenda legislativa del presidente Petro en los últimos días. La agenda legislativa ha tenido, digamos, como un resultado dispar. A veces logra sacar unas cosas importantes. Por ejemplo, aprobaron la jurisdicción agraria, para mencionar un ejemplo, pero claro, pues le negaron el presupuesto general de la nación. Nadie ha encontrado un antecedente en la historia constitucional colombiana de que eso hubiese ocurrido. Es un hecho aparentemente inédito, pero digo, ese es un hecho más o menos normal en las democracias liberales, en las democracias occidentales, cuando pasa lo que está pasando en Colombia, que es a lo que no estábamos acostumbrados, que es a que el presidente no contara con la mayoría del Congreso a su favor. Los colombianos, todos los que estamos aquí en esta conversación, nunca hemos visto que haya habido un presidente que no cuente con la mayoría del Congreso. Entre otras cosas, el profesor Fernando Cepeda Ulloa solía decir que en Colombia había un régimen de partido único, que era un partido presidencial y que se formaba después de la elección. Los congresistas y los partidos políticos esperaban que pasara la elección presidencial y preguntaban quién había ganado, y ellos se sumaban a ese triunfo y se armaba una coalición. Bueno, coalición digo porque a veces era prácticamente un partido único de carácter muy mayoritario en el Congreso. Lo nuevo, pero es una cosa que se viene cocinando desde periodos anteriores, hay que decirlo, pero digamos que se consolidó en el gobierno del presidente Petro. Lo nuevo es que el presidente, el Poder Ejecutivo, no coincide con las mayorías del Congreso. Y eso genera pues unos problemas de gobernabilidad, en el sentido de que el gobierno no tiene cómo convertir en realidad sus propuestas, que es lo que estamos viendo pues en varios de los temas del presidente, que no puede aprobar la reforma laboral, que no puede aprobar la reforma a la salud, en fin, pues que no puede aprobar ni siquiera el presupuesto general. En muchos países, en los regímenes parlamentarios, cuando ocurre esto, los gobiernos se caen. En Francia acaba de pasar. El primer ministro, el gobierno, no el presidente Macron, pero el primer ministro, pues tuvo que dimitir porque no aprobaron el presupuesto. Y acaba de pasar prácticamente lo mismo
en Alemania. Y también, pues, el primer ministro, el canciller alemán tuvo que dimitir y convocar a unas elecciones que se van a llevar a cabo en enero o en febrero del próximo año. En España todos los días uno ve que el gobierno vive ahí como cuando eso que hay una caja que dice delicado y todo el mundo la carga así como para que no se caiga, porque conformar la mayoría parlamentaria es una cosa muy difícil. Y de ahí porque el presidente hable del golpe, porque efectivamente una de las primeras digamos, condiciones para que eventualmente la estabilidad presidencial esté en riesgo es esa falta de coincidencia de mayorías, lo que se llama en ciencia política un gobierno dividido. Un gobierno dividido quiere decir que el Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso y esa es, como digo, en el checklist de las posibilidades de inestabilidad de un gobierno, esa es la primera. Y entonces no me refiero a las demás para no alargarme, pero me alargué en esta porque me parecía importante hacer énfasis en ese hecho político, esa aclaración, al que los colombianos no estamos acostumbrados, que es que el presidente no tenga la mayoría en el Congreso. Muy bien. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo esta noche, pero hemos podido conversar sobre esta decisión de la CIDH. En esta última pregunta, el profesor Héctor Riveros nos estaba explicando sobre esa división que hay entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Pero bueno, vienen muchas noticias, viene un 2025 cargado de noticias llenas de noticias políticas y ahí estaremos nosotros tratando de analizar la información en este espacio en Sala de Prensa. El doctor Tres Palacios, gracias por estos minutos. Pablo, Rocío y doctor Héctor, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí. A Héctor Riveros, gracias por habernos acompañado esta noche en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. Saludo, doctor Tres Palacios. Bueno, Rocío, nos quedamos entonces aquí con la programación de Noticias Caracol en vivo, pero también muy pendientes de lo que siga pasando en estos procesos que adelanta el presidente. Va a tener mucho desarrollo y ahí estaremos para contarles. Muy bien, feliz noche para todos. Los dejamos con nuestra programación.